otra vez, mi nombre es Karen y voy a platicarles la segunda parte del devocional Cuando la vida es incierta. En el video pasado nos quedamos cuando Ruth y Noemí llegan a Belén después de todo lo que habían sufrido, lo que habían pasado. Toman este camino incierto hacia Belén. Y bueno, Belén significa casa de pan. Ellas iban en busca de provisión, iban en busca de pan porque en ese tiempo había mucha hambre. La gente empieza a reconocer a Noemí, se empieza a correr la voz de lo que les había pasado, de quién era Ruth, de dónde venía. Entonces Ruth comienza a trabajar en uno de los campos. En ese tiempo había unas leyes que Dios había dado en cuanto a las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Esa ley consistía en que tenían el derecho de ir a los campos y recoger todo lo que los trabajadores dejaban durante la cosecha. Entonces Ruth comienza a trabajar en uno de los campos, empieza a recoger espigas y de repente se topa con el dueño de ese lugar que se llamaba Boz. Boz empieza a preguntar alrededor quién era esa mujer que estaba en su campo y cuando la ve viene con ella y le dice unas palabras muy especiales. Ruth, yo sé quién eres, ya escuché todo lo que has hecho, ya escuché lo que te pasó, ya escuché que has venido a este lugar desconocido y en esta hora quiero decirte que Dios te va a bendecir y deseo que Dios te prospere, te recompense todo lo que tú has hecho y que te refugie en sus alas. Después de estas palabras, Boz le dice, no vayas a ningún otro campo, quédate aquí, no quiero que te molesten, no te avergüencen en otro lugar. Aquí en este lugar nadie te va a molestar, yo voy a dar la indicación de que tú puedas estar sin ningún problema. Al final del día va Ruth con su suegra, viene con las manos llenas de todo lo que había recogido y viene a platicarle su encuentro con Boz. Noemí se da cuenta que Boz es un pariente cercano de su familia, entonces le dice a Ruth, quiero que te bañes, que te pongas bonita, que te pongas perfume y vayas con Boz porque él es un pariente cercano y él te puede redimir. ¿Qué significa esto? Significa que él se puede casar contigo y puede recuperar también las tierras que eran de nuestra familia. Ruth obedece a Noemí, va, se baña, se pone perfume y va a donde estaba Boz a punto de dormirse. Una de las costumbres en ese tiempo era que si una mujer quería pedirle matrimonio a un hombre, podía ir y acostarse a sus pies, destaparlos y esperar a que ese hombre extendiera su manto. Cuando un hombre extendía su manto y cubría a esta mujer, significaba que él aceptaba casarse con ella. Llega Ruth, destapa los pies de Boz y se acuesta ahí. Y de repente despierta Boz y dice la Biblia que se estremeció, se asustó al ver que había alguien a sus pies y cuando se asoma ve que es Ruth. Y le dice, ¿qué necesitas? Ruth le explica todo a Boz y le pide que la redima. Boz voltea con Ruth y le dice, no tengas miedo, yo voy a hacer todo lo que tú me pidas porque tú eres una mujer virtuosa, tú eres una mujer valiosa y vale la pena luchar por ti. Para no hacer la historia más larga, Boz se casa con Ruth, tienen un bebé que se llama Obed y este niño vino a cambiar la vida de ellos. Entonces las mujeres vienen con Noemí ya cuando nace el bebé y le dicen, qué felicidad, este niño va a renovar tu alma, este niño te va a dar felicidad, te va a restaurar todo lo que tú hayas pasado. Tu nuera, Ruth, que vale más que 7 hijos, te ha dado ahora este regalo que va a estar contigo y te va a restaurar. Ruth y Noemí fueron restauradas en Belén. Ellas fueron, caminaron hacia ese lugar a recibir la protección de Dios y lo recibieron ese consuelo. Así que su vida ya no era incierta, su vida ya tenía un propósito. Dios les había dado la felicidad nuevamente después de todo el sufrimiento que ellas habían pasado. Algo muy importante que aprendemos de esta historia es cómo Ruth y Noemí se apoyaron en medio de este tiempo difícil. A veces nosotras sufrimos y nos encerramos en un cuarto y nos apartamos del mundo. Pero estas mujeres nos enseñan que en lugar de encerrarnos y apartarnos, podemos apoyarnos unas a otras y caminar en ese camino hasta que veamos la luz, hasta que veamos la esperanza. Este día quiero invitarte a que recibas la restauración de parte de Dios. Que si ya caminaste ese camino doloroso, si ya has estado pensando y buscando una salida en ese momento incierto de tu vida, no te preocupes, sigue adelante porque Dios te va a dar eso que necesitas. Él te puede dar felicidad otra vez, Él te puede dar paz, Él te puede dar gozo después de todo lo que has pasado. Ruth y Noemí fueron consoladas en Belén, recibieron eso que tanto necesitaban. Y el día de hoy tú también puedes recibir eso que necesitas. Puedes pedirle a Dios que Él te restaure, que Él te refugie, que su manto te abrace, te consuele y que pueda darte todo lo que tú necesitas en este día. No te olvides
que si tu vida es incierta puedes confiar en Dios. Él te puede enseñar el camino correcto y Él te puede dar vida otra vez, te puede dar felicidad otra vez. Y así como Ruth y Noemi, acuérdate de ayudar a otras mujeres que están a tu alrededor. A lo mejor eres como Ruth y tienes mucha fuerza, mucha energía para ayudar a una persona que lo necesita. O a lo mejor eres como Noemi, que tiene mucha experiencia y muchos consejos que darle a otra mujer más joven que tú. Mi oración por ti es que Dios te bendiga, que Dios te restaure, que Dios te dé esa salida en medio de los problemas que estés pasando y que asimismo tú puedas ayudar a otras personas y compartir de todo ese consuelo y esa restauración que Dios esté haciendo en tu vida. Gracias por escucharme otra vez. Mi nombre es Karen Reséndiz y esto fue Devocionales Ishi.